El tema que vamos a exponer hoy va a ser pérdida por secado y pérdida por incineración. Siguiente. Bueno, los objetivos de esta práctica, de estas dos prácticas, es describir los procedimientos analíticos de pérdida por secado que se hallan en el capítulo 731 y pérdida por incineración que se hallan en el capítulo 733, justificando la monografía del hidróxido de magnesio, el cual hemos usado como la muestra, con el fin de ilustrar su aplicación consecutiva en el control de calidad farmacéutico. Entre los otros objetivos sería el explicar los fundamentos teóricos, físicos y químicos que diferencian el método de pérdida por secado, que es la evaporación de volátiles superficiales, y del método de pérdida por incineración, que incluye la descomposición térmica estructural de nuestra muestra, y analizar cuantitativamente el comportamiento de nuestra muestra, es decir, desarrollar un ejemplo con datos que permitan calcular el porcentaje exacto de masa que se volatiliza en cada etapa, interpretando los resultados según los criterios establecidos de la monografía de la USP 37. Siguiente. Bueno, como parte introductoria tenemos que la farmacopea establece métodos oficiales destinados a garantizar la calidad, la pureza y la estabilidad de las sustancias farmacéuticas. Dentro de los capítulos 731 por pérdida por secado y 733 por pérdida por incineración, estos dos métodos son ampliamente utilizados en el control de calidad de materias primas farmacéuticas. En la presente monografía se desarrollan los fundamentos y aplicación de estos capítulos generales de la USP, utilizando como ejemplo el hidróxido de magnesio, que es una sustancia que presenta especificaciones oficiales tanto para pérdida por secado como para pérdida por incineración dentro de la USP. Siguiente. Ahora, vamos a definir qué es pérdida por secado. La pérdida por secado es un ensayo establecido en el capítulo general de 731 de la farmacopea. Este método es utilizado para determinar la cantidad de humedad y sustancias volátiles que se hallan presentes en una muestra farmacéutica. El método consiste en someter la sustancia a una temperatura determinada durante un tiempo específico hasta obtener un peso constante. Este ensayo es importante porque el exceso de humedad puede afectar la estabilidad, la pureza y la conservación del producto farmacéutico. En nuestro caso, para el hidróxido de magnesio, la USP establece que la muestra debe someterse a un secado específico que es a 105 grados centígrados por 2 horas y no debe perder más del 2% de su peso. Siguiente. Según la farmacopea, para el procedimiento de pérdida por secado, establece que para preparar el frasco debemos tomar un frasco de pesada con tapón de vidrio, lo debemos secar junto con su tapón en la estufa, llevarlo a 105 grados centígrados por media hora y transferimos al desecador y enfriamos hasta una temperatura ambiente. Posteriormente pesamos el frasco vacío y anotamos el peso 1. Posteriormente, a la hora de pesar la muestra, pesamos aproximadamente, según la farmacopea, una cantidad de muestra de 1 a 2 gramos de hidróxido de magnesio. Transferimos el frasco tarado y pesamos el frasco más la muestra y anotamos el peso 2. Posteriormente, distribuimos la muestra. Aquí debemos distribuir uniformemente en el fondo del frasco. La capa no debe exceder un aproximado de 5 milímetros de espesor, pero para materiales más voluminosos no debe llegar, su máximo debe ser hasta 10 milímetros de espesor. Posteriormente, llevamos a secar
Quitamos el tapón del frasco y lo colocamos junto al frasco en la estufa y secamos a 105 grados por 2 horas. La temperatura debe estar dentro de 2 más menos 2 grados centígrados, es decir, que debe entrar, según la OSP, en un rango de 103 a 107 grados centígrados. Posteriormente llevamos a enfriar. Al finalizar, cerramos rápidamente el frasco con el tapón, transferimos al desecador inmediatamente y enfriamos hasta una temperatura ambiente entre 30 y 45 minutos. Y posteriormente pesamos el frasco con la muestra seca y anotamos el peso 3. Siguiente. Posteriormente, nosotros hemos tomado una muestra de la farmacopea que es el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es un polvo blanco, inodoro y poco soluble en agua. En el área farmacéutica, esta muestra es ampliamente utilizado como antiácido y laxante debido a su capacidad para neutralizar el ácido gástrico. El hidróxido de magnesio debe cumplir ciertos parámetros de calidad y pureza. Entre las especificaciones más importantes se encuentran que el hidróxido de magnesio presenta un contenido del 95 a 105% en base seca. Ahora lo que nos importa para técnica por secado del capítulo 731 nos indica que su pérdida no debe ser más del 2% y debe ser sometido a 105 grados centígrados por 2 horas. Posteriormente, la pérdida por incineración del capítulo 733 debe tener su pérdida en porcentaje de un rango entre 30 y 33% y sometido a calor a 800 grados centígrados hasta lograr su peso constante. Siguiente. Ahora, el procedimiento para pérdida por incineración. Aquí los materiales que vamos a requerir va a ser una balanza analítica, un horno mufla, un desecador con gel de sílice, un crisol, pinzas de madera, mortero y pistilo. Lo primero que vamos a hacer es tomar un crisol limpio con tapa. Posteriormente colocamos el crisol con tapa en el horno de mufla. Incineramos a una temperatura elevada a 800 grados por 1 hora, según lo establecido en la farmacopea USP 733. Usamos pinzas para transferir el crisol caliente al desecador y enfriamos hasta lograr una temperatura ambiente por 30 a 45 minutos. Y posteriormente pesamos el crisol vacío y anotamos su peso 1. Para el paso 2 preparamos la muestra. Vamos a tomar hidróxido de magnesio en polvo. Si hay grumos, vamos a pulverizar finamente con mortero y pistilo y deshacemos todos los grumos hasta asegurar la descomposición térmica y uniforme. Siguiente. Para pesar la muestra, calculamos la cantidad de muestra. La OSP nos indica que la fórmula para hallar la cantidad de muestra en gramos es 10 sobre L. L es el límite que nos da de pérdida por secado, era entre 30 y 33. Entonces, el promedio de eso es donde tenemos que poner en el L. Entonces, pesamos la muestra, transferimos al crisol tarado y pesamos la muestra y anotamos el peso 2. A la hora de incinerar, colocamos el crisol cargado, destapado, en el horno de mufla. La tapa se coloca al lado del crisol dentro del horno. Aumentamos gradualmente el calor hasta alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados. No aumentar el calor de golpe, porque para evitar pérdida violenta o salpicaduras. Entonces mantenemos hasta 800 grados centígrados hasta lograr un peso constante. Posteriormente enfriamos. Al finalizar, cubrir el crisol con la tapa utilizando las pinzas metálicas y transferimos el crisol al desecador inmediatamente y enfriamos a una temperatura entre 30 y 45 minutos. Siguiente. Paso 6. Para el pesaje final y verificación. Bueno, para el pesaje final debemos
pesar el crisol con el residuo. Aquí ya que ha sido sometido al calor, entonces queda en forma de óxido de magnesio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como podemos ver en la imagen, el hidróxido de magnesio, al someterse a calor a 800 grados centígrados, ¿qué es lo que va a pasar? Su estructura molecular se rompe, se forman dos componentes, que es el óxido de magnesio y el agua se va a volatilizar, es lo que va a salir. Entonces, vamos a registrar el peso 3. Y ahora, para verificar el peso constante, volvemos a incinerar el crisol durante periodos sucesivos de 1 hora. Entonces, enfriamos el desecador y pesamos después de cada periodo. Repetir hasta que el peso sea constante. Según la USP nos dice que la diferencia mínima entre pesajes consecutivos debe ser menor a 0,5 miligramos por gramo de muestra. Entonces, ¿qué es el peso constante? Es la prueba definitiva de que la reacción química ha concluido al 100%. Es decir, se alcanza cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas después de reincinerar es matemáticamente insignificante, lo más mínima posible. Siguiente, por favor. Ahora, los cálculos, como dijimos, la muestra que tomamos como ejemplo es el hidróxido de magnesio. Siguiente. ¿Qué es lo que hicimos? Para el método de pérdida por secado de la USP del capítulo 731, secar el frasco con tapa de vidrio vacío en la estufa a 105 grados por 30 minutos y enfriamos en el desecador y pesamos. Bueno, en el frasco con tapa debemos llevar a pesar, entonces sin muestra. Entonces nos dio un valor de 28,3512 gramos. Este es el peso del frasco vacío. Posteriormente al frasco vacío vamos a pesar aproximadamente 2 gramos de hidróxido de magnesio. Entonces, el peso del frasco con tapa de vidrio más la muestra nos da una cantidad de muestra en peso de 30,3542 gramos. Siguiente. Posteriormente, para la pérdida por secado, para hallar la muestra inicial, lo que hicimos es restar el frasco vacío menos la muestra con el pesaje del frasco y nos dio una cantidad de muestra 2,0030. Posteriormente secamos el frasco de vidrio con la muestra en la estufa a 105 grados por 2 horas. Lo enfriamos en el desecador y pesamos. El nuevo pesaje va a ser igual a 30,3542 gramos y anotamos este resultado. Siguiente. Ahora, para el cálculo de la pérdida, en la primera muestra nos dio de 30,3542 gramos. Esta era la muestra. Lo vamos a restar de la otra muestra cuando ha sido ya ha sido sometida a calor a 105 grados centígrados, el cual nos dio 30,3252 gramos. Esto nos dio un valor del cálculo de pérdida de 0,0290 gramos. Entonces, para hallar el cálculo del porcentaje basado en los gramos originales, nos dio un valor de 1,45. Entonces, la USP nos dice, la pérdida por secado nos dice secar a 105 grados, lo cual hicimos por 2 horas, y no debe perder más del 2% de su peso. Entonces, aquí podemos observar que nos dio 1,45%. Entonces, decimos que el hidróxido de magnesio cumple porque se perdió menos del 2%. Siguiente. Ahora, para el método para pérdida por incineración, ¿qué es lo que hicimos? Primero, por fórmula, necesitamos hallar la cantidad de muestra a pesar. Entonces, buscamos el valor de L, es decir, el valor numérico del límite de pérdida con el valor de las medias de los límites. Entonces, en la monografía nos
dio que el hidróxido de magnesio tiene un límite de 30 a 33% de su peso. Sumamos estos dos porcentajes, sacamos el promedio y hallamos que es 31.5%. Lo reemplazamos en la fórmula y nos da 0,3175 gramos. Entonces, es 0,3175 gramos es la cantidad que demuestra de hidróxido de magnesio que vamos a tomar y pesar. Siguiente. Primero, ¿qué es lo que se hace? Secar el crisol vacío a 800 grados por 1 hora, centígrados por 1 hora. Posteriormente, llevamos el peso del crisol vacío, lo vamos a secar y lo vamos a pesar. Nos dio un peso de 25.4120 gramos. Lo llevamos, el crisol frío que pesaba, vacío que pesaba 25.4120 gramos, le agregamos la cantidad de muestra pesada de 0,3145, gramos de hidróxido de magnesio. Entonces, todo junto pesado nos da un valor de 25,7295 gramos. Entonces, también anotamos este peso inicial. Siguiente. Posteriormente introducimos el crisol cargado y destapado a la mufla. Subimos la temperatura gradualmente hasta los 800 grados centígrados hasta el peso constante. Entonces nos da un peso final de 25,6288 gramos. Entonces, para la primera lectura, la primera quema nos daría un valor de 25,6289 gramos. Posteriormente, tras 1 hora de secado, realizamos la segunda lectura, el cual nos daría 25,6288 gramos. Entonces, vamos a hallar la tolerancia calculada. La farmacopea nos dijo que debe ser menor a 0,5 miligramos por gramo de muestra. Entonces, por regla de 3, nos sale un valor de 0,002 gramos. Entonces, restamos las dos pesadas, 25,6289 menos 25,6288, nos sale un valor de 0,0001 gramos. Esto es menor a 0,0002 gramos. Entonces, este es el peso final del crisol más la muestra, el cual nos dio un valor de 25,62 gramos. Entonces, como vemos aquí, este valor de 0,0001 gramos es menor a 0,002 gramos, indica que llegamos al peso constante. Si hubiera sido mayor, entonces tendríamos que seguir incinerando por otra hora más. Siguiente. Ahora, para el cálculo del porcentaje de pérdida por incineración. Para determinar el porcentaje de pérdida por incineración, vamos a usar la fórmula. Vamos a anotar la masa antes de incinerar, el cual fue 25,7295 gramos, menos la masa final, que es 25,6288 gramos, dividido entre la masa antes de incinerar. Entonces, anotamos ese dato de 0,3175 gramos, menos la masa del crisol vacío de 25,4120 gramos. Todo esto lo multiplicamos para que nos dé un valor de porcentaje por 100. Esto nos da un valor de 31,72%. La farmacopea nos indica que pérdida por incineración, debemos incinerar a 800 grados centígrados, lo cual lo hicimos aumentando gradualmente el calor hasta llegar a un peso constante. Entonces, el rango que nos dice que pierde entre 30 y 33% de su peso. 31,72 se encuentra dentro del rango establecido. Entonces, la muestra cumple con el parámetro y entonces se aceptaría el lote. Y eso sería todo, doctora. Bien. Muy buena la presentación, la explicación. También la compañera lo ha explicado muy bien. Eran 2 temas donde en la farmacopea pues nos indique el método y todos los cálculos, y ustedes han tomado un ejemplo de
USP, alguna monografía, y se han referido al hidróxido de magnesio. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, a Marisol. Marisol, en pérdida de secado, que ha estado muy bien explicado, ¿qué es lo que realmente determinamos? O sea, ¿qué elementos en esa materia prima? ¿Qué determinamos? ¿Aló? ¿Está Marisol? Ahora está compartiendo pantalla. Sí. Ay, doctora, Ya. disculpe, Sí. estaba hablando con el micrófono apagado. Ya sí te vi, pero estabas con tu micrófono. Lo que te preguntaba, me escuchaste, ¿no es cierto? Que en la pérdida por secado, que ustedes lo han puesto muy bien, cómo se hace, cómo se calcula, etcétera. ¿Qué es lo que determinamos en esta prueba? O sea, ¿qué es lo que o descartamos o determinamos por una prueba de pérdida por secado? ¿Qué es lo que estamos determinando en esa materia prima? Ya. Por el método de pérdida por secado determinamos el porcentaje de humedad que presenta la muestra. En Ya. este caso es un proceso físico, porque el hidróxido de magnesio en este caso no está cambiando, pero sí estamos viendo el porcentaje de humedad que Ya. se presenta en la muestra. Y esa humedad te lleva al agua, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Y esa agua, ¿cómo está en esta, o sea, qué tipo de agua es lo que estamos determinando? Tipo de... Es una humedad, ¿no es cierto? Libre. Sí. Pero ¿cómo está esa agua? ¿En forma de gas? No. Esa humedad, ¿cómo crees que está en la muestra? ¿En forma de líquido, doctora? No, es un agua. Ya, si te estoy dando las respuestas que no me están contestando, o alguien del grupo me puede contestar para no perder nota. Han hecho una buena presentación, pero el fundamento, ¿qué tipo, o sea, qué es lo que nosotros determinamos por pérdida por secado? ¿Alguien del grupo? Emma, Marisol. ¿Quién más está en el grupo? Aquí tengo. Doctora, Marisol, Joana. nos menciona en la monografía de que determinamos la cantidad de humedad de esas sustancias Sí, volátiles que están presentes en la muestra. ya. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más se determina por pérdida por secado? ¿No? Se determina una humedad que se llama humedad libre y está en la farmacopea, no sé si no lo han leído. Agua absorbida, no ab con B, sino absorbida, que se adhiere a la molécula. Y puede ser un poquito de una parte de agua de cristalización, porque no se somete a una temperatura muy alta, pero generalmente es agua absorbida o la humedad libre. Además de eso, ¿qué más se determina? ¿Qué más estamos determinando? ¿Qué tipo de sustancias? Se determina sustancias volátiles. O sea, no solamente es agua absorbida, agua de humedad, sino también sustancias volátiles. Por ejemplo, alcoholes, amoníaco, dióxido de carbono,
etcétera, que son sustancias volátiles y que a esa temperatura de 105, que es en este caso, también se van a eliminar. Y todo eso se calcula a través de lo que ustedes han indicado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, ya. Y el método de incineración, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros con una temperatura 800 grados centígrados, qué es lo que le estamos haciendo a la muestra? ¿Qué es lo que estamos determinando? Porque en una mufla vamos a llegar a 800 grados. Y en tu material en algún momento leí en algún slide, decía pinzas de madera. No, para incineración, pinzas metálicas. ¿Te imaginas 800 grados? Y cuando abra, obviamente no abres cuando está 800, sino que hay que esperar a que baje. Pero el crisol de todas maneras va a estar muy caliente, se lleva a un desecador donde se espera como una hora y media hasta que esté frío, porque no podemos pesar en caliente. ¿Sí? ¿Qué determinamos por este método de incineración? Bueno, doctora, en el capítulo 733 se nos mencionaba que este no es un procedimiento destructivo, al contrario, es una sustancia que se está transformando. Y en este caso de nuestro ejemplo se ha transformado en óxido de magnesio. Claro, entonces, ¿qué estás eliminando? ¿Materia orgánica o inorgánica? A esa temperatura. Todo lo orgánico. Y por eso te está quedando óxido de magnesio. Cierto, sí. ¿No es cierto? Sí, doctora. Sí, sí. Son cositas que, digamos, cuando uno hace, dice que ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entonces, esta materia prima tiene que perder esa parte como en pérdida por incineración. Imagínate, entre 30 y 33 de su peso, porque le estamos sometiendo a 800 grados centígrados, ¿sí? Y en la pérdida por secado, pues lo que estamos haciendo es una humedad libre que puede ser que por un mal almacenamiento de la materia prima puede absorber, absorber algo de humedad del ambiente, depende del almacén, si en el almacén no están controladas las condiciones de temperatura, humedad, en el tiempo puede absorber y algunas sustancias volátiles también, que cuando está expuesta, digamos, cuando se saca, se tiene que pesar, en fin. Es eso lo que se tiene que determinar por pérdida, es por secado y determinación de cenizas, ¿sí? Por lo demás, han explicado bien, han hecho el ejercicio, muy bien, pero un poquito les faltaba ver por qué estamos haciendo esto. Y está en la farmacopea, tal vez no le tomaron atención. Emma, Emma, ¿qué entiendes por peso constante? Porque en los dos hay que determinar hasta peso constante. Bueno, cuando llevamos al desecador nos dice que debe estar a una pesada constante, significa que no debe haber variabilidad de peso cuando llevamos a pesar a una balanza analítica. Tu respuesta es muy ambigua. Yo te estoy diciendo qué significa peso constante. Dice, determinar hasta peso constante. ¿Cómo le digo yo a la farmacopea? Ay, sí, es que no tiene que haber variabilidad. ¿Qué variabilidad? El peso constante es, bueno, generalmente es la segunda pesada cuando No, yo puedo ya, sacar varias veces en 2 horas, 4 horas, a veces duran 5 horas. Voy a hacer pesadas constantes, pero voy a dejar de pesar, o sea, ¿cuándo voy a saber que ha terminado mi prueba? ¿Cuándo voy a saber que he terminado la prueba? cuando ya no varía el peso, Pero ¿cuánto no varía? cuando ese peso ya no cambia. Obvio que no cambia. Peso constante es cuando de entre
peso penúltimo y el último no hay una variación más del 0,5 miligramos. Eso es peso constante. Eso quiere decir que aunque pongas media hora, 40 minutos, 15 minutos, ese peso ya no va a variar. Eso es peso constante, que estaba en tu presentación. ¿Sí? Bien. Sí, doctora. Bien, chicas, muy buena la presentación. Algunas cositas, por ejemplo, en la farmacopea, por ejemplo, ustedes lo han hecho para una muestra. Sin embargo, también cuando se hace pérdida por secado, tenemos algunas interferencias, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? De las sustancias volátiles, que no se les olvide que siempre se hace agua libre o agua absorbida. Y hicimos en el laboratorio, ¿se acuerdan? Ahora se está usando la balanza de humedad. ¿Se acuerdan? Hemos Sí, hecho con doctora. ustedes, es eso, ahora están usando la balanza de humedad, porque cuando usamos una balanza, como en este caso a determinada temperatura, ahí sí hay que pesar cada media hora, cada 15 minutos, hasta un peso constante. En cambio, en esta balanza de humedad, directamente nos da el porcentaje de humedad y el peso final, ¿ya? Está bien, les voy a poner 9/10. Me faltaba un poquito que defiendan sobre el fundamento y para qué se hace, ¿sí? En incineración ya deberían darse cuenta que es para quemar y volver ceniza, totalmente una ceniza blanca, a la parte orgánica. Y por eso se quedaba el óxido de magnesio. ¿Ya? Ok. ¿Está bien? Está bien, gracias. Felicidades, está muy buena la presentación. Ahora, mañana, la próxima semana vamos a ver, por ejemplo, determinación de agua por Carl Fisher. Eso ya vamos a ver la diferencia entre pérdida por secado. Perdón, un ratito voy a toser.